Los problemas del razonamiento algebraico se presentan normalmente o generalmente en forma de enunciados, y la solución a estos ejercicios es posible hallar si es que transformamos a una ecuación o también a un sistema de ecuaciones de acuerdo al número de incógnitas que tengan. Para conseguir convertir un enunciado a una ecuación es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones. Por ejemplo, identificar la incógnita o incógnitas del problema y representarlas por las últimas letras del alfabeto, X, Y o Z. En segundo lugar, identificar las condiciones del enunciado y transformarlas en ecuaciones. En tercer lugar, sería resolver la ecuación o sistema de ecuaciones aplicando alguno de los métodos que previamente se han estudiado. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo para poder resolver mediante el sistema de ecuaciones. Dice así: una persona deja al morir 8.400 soles a cada uno de sus hijos. Habiendo fallecido uno de ellos, la herencia de estos se reparte entre los demás, recibiendo entonces cada uno 11.200 soles. Pregunta: ¿cuántos eran los hijos? En este ejercicio, lo primero que debemos hacer es encontrar o determinar cuál es la incógnita. Y entonces, como dice la pregunta, ¿cuántos eran los hijos? Justamente esa es la incógnita. ¿Cuánto es el número de hijos? Por lo tanto, X va a ser la cantidad o el número de hijos que tuvo este señor, ¿no? Ahora, con los datos que me están dando, planteamos la ecuación. Me indica que esta persona deja a cada uno de sus hijos 8.400 soles, pero uno de ellos fallece. Por lo tanto, la herencia de esta persona va a repartirse entre los demás hijos, de tal manera que cada hijo tiene ahora 11.200 soles. Entonces hacemos una ecuación en la que, si es que todo fuese normal, tenemos que 8.400 vendría a ser por cada uno de los hijos, es decir, a cada uno de ellos. Pero como hay un hijo menos, entonces tenemos X menos 1. Y el valor de la herencia de cada uno es de 11.200. Igualamos estas dos proposiciones y desarrollamos luego. Tenemos aquí dos ceros, aquí también tenemos dos ceros, se pueden eliminar. Es decir, es como si yo dividiera entre 100 esta expresión y esto también entre 100. Desaparecen esos dos ceros, me queda 84x y aquí 112x menos 1. 84x es igual a 112 por x, 112x, menos 112 por 1, 112. Pasamos las incógnitas a un solo lado y las constantes se quedan al otro lado. Al pasar aquí va a ser negativo, pero como este es negativo se positiviza y me va a quedar 28x igual a 112. Efectuamos la división, 28 que multiplica pasa a dividir y el valor de x sería entonces de 4. Por lo tanto, eran 4 los hijos y la respuesta al problema entonces la hemos encontrado. Veamos algunos ejercicios. 3 niños se han repartido una bolsa de caramelos, tomando el primero la mitad de los caramelos, más 1 y 1 más, dice. El segundo niño la tercera parte de lo que quedó y 1 más. Y el tercer niño el resto. La pregunta es: ¿cuántos caramelos tenía la bolsa? Tenemos algunas alternativas, así que empezamos a resolver. Sea X el número de caramelos en la bolsa, porque no lo conocemos. Entonces, el primer niño toma, dice, la mitad de los caramelos, es decir, X entre 2, más un caramelo. El segundo toma, dice el segundo, la tercera parte de lo que quedó. ¿Cuánto es lo que quedó? Todo lo que está dentro de corchetes
es lo que quedó, porque nosotros no sabemos cuántos caramelos hay, por lo tanto X es la cantidad de caramelos menos lo que sacó el primer niño, X medios, o sea la mitad, más 1, eso sería lo que queda. El segundo niño dice que toma la tercera parte, es decir, por eso está acá 1/3 de lo que queda, más 1, más un caramelo. Si desarrollamos esta proposición que nos dan para el segundo caso, tendríamos que multiplicar 1/3, primeramente efectuar todo lo que está dentro de corchetes y luego 1/3 por todo lo que queda. Vamos a obtener x sexta o x sobre 6 más 2/3. Entonces es necesario desarrollar esta parte. Seguimos con el enunciado. El tercero toma el resto. ¿Cuánto es el resto? El resto vendría a ser x menos todo lo que tomó el primero, aquí tenemos, menos todo lo que tomó el segundo, que es x sobre 6 más 2/3, y desarrollando todo esto, vamos a llegar a obtener x sobre 3 menos 5 sobre 3. Es decir, si desarrollamos todo esto que tenemos aquí, tenemos como resultado x tercios menos 5 tercios. En conclusión, tenemos entonces lo que toma el primero, lo que toma el segundo niño y lo que toma el tercer niño. Con esta información, entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. El total de caramelos que tiene la bolsa sería igual a x, debe ser igual a todo lo que ha tomado el primer niño, el segundo niño y el tercer niño. Por eso es que colocamos después del signo igual x medios más 1, que es lo que ha tomado el primer niño, más x sexta más 2/3, que es lo que ha tomado el segundo niño, más x sobre 3 menos 5 sobre 3, que es lo que ha tomado el tercer niño. Efectuando estas operaciones que tenemos acá, sumas y restas, vamos a tener lo siguiente. Todas las variables a un solo lado, x menos x medios menos x sobre 6 menos x sobre 3 igual a todas las constantes al otro lado, 1 más 2/3 menos 5/3. Efectuamos en este caso el mínimo común múltiplo para todas las variables x, es igual a 6, 6 entre 1 es igual a 6 por x, 6x, menos 6 entre 2, 3, 3 por 1, 3x, menos 6 entre 6, 1 por x, x, 6 entre 3, 2, menos 2x, es lo que tengo en el numerador. De igual forma, en el otro lado de la ecuación, mínimo común múltiplo de estos tres números es 3 entre 1 igual a 3 por 1, 3 más 3 entre 3 a 1 por 2, 2, 3 entre 3 a 1 menos 5. Si efectuamos operaciones, todo esto se elimina, porque aquí tengo 6 menos 3 menos x menos 2 es igual a 0. De igual forma arriba también, 3 más 2, 5 menos 5, 0. 0 sobre 6 y 0 sobre 3. En este caso, esto es igual a 0 o simplemente no puede determinarse. Siguiente ejercicio, vamos a ver. Habiendo perdido un jugador la mitad de su dinero, volvió al juego y perdió la mitad de lo que le quedaba. Repitió lo mismo por tercera y cuarta vez, después de lo cual le quedaron 6 soles. Pregunta, ¿cuánto tenía al comenzar el juego? Ahí tenemos algunas alternativas. Aquí hay que ver que en este caso no conocemos cuánto tenía de dinero al empezar, pero sabemos que al primer juego perdió la mitad, ¿no? Luego regresa y pierde nuevamente la mitad de lo que le queda, y así sucede por tercera y por cuarta vez. Vamos a ver. X vendría a ser en este caso la cantidad de dinero que tenía el jugador al empezar el juego, ¿no? Entonces X es prácticamente el monto total que se tenía al comenzar. Hacemos un cuadro y vamos a ver que en el primer juego él tenía X, ¿no? Esta cantidad de dinero.
y dice que pierde la mitad, es decir, x dividido entre 2, x medios. Si él tenía x y ha perdido x medios o la mitad, le va a quedar x medios. Entonces, en este momento, después del primer juego, él tiene x medios, x sobre 2. Dice el enunciado, volvió al juego y perdió la mitad de lo que le quedaba. Vamos con el juego número 2. Él empieza con x medios y pierde la mitad de esto, es decir, un cuarto. ¿Cuánto le queda? Si tenía x medios y le quitamos x cuartos, me va a quedar x cuartos, ¿no? Un cuarto. Vuelve al juego, repite por tercera vez lo mismo. Entonces, en el segundo juego, al terminar el segundo juego, él tenía x cuarto. Empieza el tercer juego y empieza con x cuarto. Y dice que pierde la mitad. Y la mitad de x cuartos es x octavo. Por lo tanto, le debe quedar x sobre 8 al terminar el tercer juego. Por cuarta vez regresa él y va a jugar y empieza con x sobre 8, es decir, lo que le ha quedado del tercer juego. Y pierde la mitad, es decir, x sobre 16. Le queda entonces x sobre 16 al terminar el cuarto juego. Pero aquí hay una información adicional, después de lo cual le quedaron 6 soles, es decir, le queda esta cantidad y nosotros hacemos lo siguiente, igualamos esto que le ha quedado, x sobre 16, y esto es igual, dice, a 6 soles, solo 6 soles. Por lo tanto, 16 por 6, x vale 96. Él tenía al empezar el juego 96 soles, ¿no? Muy bien. Siguiente ejercicio. Se reparten 3.000 soles entre 4 personas, de tal manera que a la primera le corresponde 400 soles más que a la segunda. A esta 3/5, esto hay que corregir, es 5 tercios, es al revés, 5 tercios de lo que le corresponde a la tercera persona. Y esta 600 soles más que la cuarta. ¿Cuánto recibió la segunda persona? Entonces, aquí tenemos una información. Hay 3.000 soles de dinero que se ha repartido entre 4 personas. Aparentemente, si dividimos entre 4, voy a tener cada uno 750, pero no es así. Porque dice que, de tal manera que a la primera le corresponde 400 soles más que a la segunda. Pero no sabemos cuánto le corresponde a la segunda, ¿no? Y a esta dice 3/5 de lo que les corresponde a la tercera. Tampoco sabemos, pero nos está indicando aquí algunas cifras. Y esta 600 soles más que la cuarta. Entonces, para ello tenemos que saber cuánto es lo que le tocó a la segunda persona, porque todo está referenciándose en relación a la segunda persona. Entonces, x va a ser la cantidad de dinero que recibe la segunda persona. Ese es el punto de referencia. Una vez que hemos definido eso, vamos a ir trasladando lo que dice el enunciado. La primera persona recibe, dice, 400 soles más que la segunda. Como x es la segunda, lo sabemos, entonces la primera ha recibido más 400 soles, x más 400. La segunda persona no sabemos cuánto ha recibido y le hemos puesto que recibe x. La tercera persona recibe 5 tercios, por eso decía que hay que corregir, de lo que recibe la segunda persona. Eso es lo que dice, ¿no? 5 tercios de lo que le corresponde a la tercera. Y esta 600 soles, esta es la tercera, la cuarta 600 soles, dice, más que la cuarta, ¿no? Entonces aquí tenemos la cuarta, 5x sobre 3 menos 600. La pregunta es, ¿cuánto recibió la segunda persona? Es decir, ¿cuánto vale x? Esa es la interrogante. Entonces, con esta información vamos a ir viendo que el total de todo lo que han recibido o distribuido es de 3.000 soles. Por lo tanto, ese va a ser un valor que se va a poner en un costado. Aquí tenemos 3.000 soles. Esto es equivalente a ¿qué? A la suma de todo lo que han recibido los hijos, ¿no?
En el caso del primero, x más 400, esto es lo que ha recibido el primero. Lo que ha recibido el segundo es x, lo que ha recibido el tercero es 5 tercios de x, y lo que ha recibido el cuarto es 5 tercios de x menos 600. Entonces aquí tenemos que resolver las variables x y las constantes pasarlas al otro lado. Entonces de aquí x más 5 tercios x más 5 tercios x, resolvemos, tenemos 2x más 5 más 5, como el denominador es el mismo, 10x, igual a 3000. Aquí tengo 400, va a pasar al otro lado menos 400 y esto pasa como 600 positivo. 3200 es lo que queda como números, porque el 400 va a pasar acá con signo cambiado y el 600 también con signo cambiado. Efectuamos operaciones aquí, tengo mínimo como múltiplo de estos dos valores, de estas dos fracciones o números, sería 3, 3 entre 1, 3 por 2, 6, más 3 entre 3, 1 por 10, 10, 10 más 6, 16x sobre 3. Me quedo con x, este 3 pasa multiplicando y esto que está multiplicando pasa dividiendo, finalmente x es igual a 600. Entonces la respuesta, ¿cuánto recibió la segunda persona? La segunda persona ha recibido 600 soles, ¿no? Si me dijeran cuánto recibió la primera, 600 más 400, habría recibido 1000, ¿no? Entre los dos hay 600 y 1000, 1600, y todo lo demás que queda se van entre los dos que siguen. Esta es la respuesta a este problema. Veamos el siguiente ejercicio. Un comerciante tenía una determinada suma de dinero. El primer año gastó 100 soles y aumentó al resto, es decir, a lo que le quedaba, un tercio de lo que le quedaba, la tercera parte. Al año siguiente volvió a gastar 100 soles y aumentó a la cantidad restante un tercio también de ella. El tercer año gastó de nuevo 100 soles y agregó la tercera parte de lo que le quedaba. Si el capital resultante fue el doble del inicial, vean, si el capital resultante, es decir, lo que tiene, fue el doble de lo que inició, ¿cuál fue el capital inicial? Me dan alternativas. Vamos a empezar a plantear. No conocemos el valor de x, pero planteamos como el capital inicial del comerciante. Eso es lo que no sabemos. Entonces vamos a utilizar los datos que me dan en el enunciado para trasladar en un cuadro y vamos a redactar lo que está escrito en el enunciado. Dice, el primer año gasta 100 soles. Por lo tanto, si ha gastado 100 soles, él no sabíamos cuánto tiene, menos los 100 soles que ha gastado, esto es lo que le queda, x menos 100. A este monto que le ha quedado, dice que le aumenta un tercio, ¿no? Él aumenta un tercio de lo que le queda, de x menos 100. Entonces, si desarrollamos esto, ¿no? Un tercio, voy a tener entonces 4 sobre 3 x menos 100. Esto es lo que tendría después de haber gastado 100 y haber aumentado un tercio de lo que le quedaba. El segundo año, vamos con la segunda línea, también volvió a gastar 100 soles, es lo que gastó. Si él tenía 4 tercios x menos 100, ¿no? Entonces le descontamos los 100 soles, aquí está, menos 100, esto es lo que le queda. Efectuamos operaciones, ¿no? Y vamos a obtener que nos queda 4x menos 700 sobre 3, ¿no? Es decir, todo esto es igual a lo que está dentro de paréntesis. Por lo tanto, a esto que le ha quedado le aumenta él un tercio. Eso es lo que aumenta, un tercio de lo que le quedaba. Por lo tanto, si desarrollamos un tercio por todo lo que está aquí dentro, vamos a tener 4 tercios, 4x menos 700 sobre 3. Eso es lo que tiene ahora al segundo año. En el tercer año, el enunciado dice, gastó de nuevo 100 soles, ¿no? 100 soles, entonces, si él tenía 4 tercios, 4x menos 700 sobre 3, que es lo que está aquí, ¿no? Y a eso le descontamos lo que ha gastado menos 100, hay que efectuar estas operaciones
y me va a quedar 16x menos 3700 sobre 9. Eso es lo que le queda. A este monto, ¿no?, le aplicamos un tercio, eso es lo que va a aumentar. Si efectuamos las operaciones, es decir, un tercio de este saldo que le quedaba, voy a tener 4 tercios 16x menos 3700 sobre 9. Entonces, esto es lo que tiene después del tercer año, después de haber gastado 100 soles. Ahora, con esta información que hemos trasladado, vamos a plantear. Dice, en la última parte del enunciado nos dice que, si el capital resultante fue doble del inicial, ¿no?, si el capital resultante fue el doble del inicial, entonces vamos ahora a nuestro planteamiento. El doble del inicial, como no sabemos cuánto es el inicial, el doble sería 2x. Entonces lo último que hemos conseguido acá, 4 tercios 16x menos 3700 sobre 9, es lo que tenemos como saldo. Y esto es igual al doble del capital, a 2x. Efectuamos operaciones 4 por 16, 4 por 3700. Efectuamos estas operaciones y vamos a tener que nos queda 64 menos 14.800 igual a 54x, ¿no? Aquí es 64. Pasamos las variables a un solo lado y las constantes al otro lado, y voy a tener 10x, porque este 54 al pasar aquí va a restar 10x, y este al pasar al otro lado se positiviza. 10x es igual a 14.800, de ahí que x, esto es como divido aquí entre 10, divido entre 10, me queda 1480. Entonces, el capital inicial del comerciante es de 1480. Aquí tenemos un ejercicio de 2 líneas. Dice, Aldo es 6 años más joven que Iván. Aquí tenemos 2 personas, Aldo e Iván. Aldo es más joven que Iván y dice, hace 3 años que Iván tenía el triple de la edad que Aldo tenía entonces. Hallar la edad de Iván. Entonces, para poder resolver este tipo de ejercicios es necesario hacer un cuadro para poder ver cuánto es la edad actual y cuánto es en este caso hace 3 años, o sea, restamos al valor actual menos 3 años. Entonces, eso lo hacemos en un cuadro, ¿no?, de esta manera. Vamos a agrupar. Iván actualmente no sabemos cuánto tiene, ¿no?, porque la referencia es Iván. Aldo es 6 años más joven que Iván, pero no sé cuánto tiene Iván, por lo tanto, actualmente Iván tiene X. Esta información de Aldo es 6 años más joven, quiere decir que tiene menos edad que Iván, la ponemos en la segunda línea. Actualmente Aldo tiene menos 6 años, es más joven que Iván. Esta es la información. Pero también nos da una información, dice, hace 3 años, entonces ponemos aquí una columna, hace 3 años que Iván tenía el triple de la edad que Aldo tenía entonces. ¿Cómo hacemos esto? Si esta es la edad actual, hace 3 años a X simplemente le quito 3 y aquí también le quito 3, ¿no? Entonces sería menos X menos 6 menos 3, sería entonces X menos 9. Hace 3 años X menos 9 tenía Aldo. Con esta información seguimos planteando, dice, como hace 3 años, ¿no?, la edad de Iván era, dice, el triple, ¿no? Esta es la edad de Iván, ¿no?, hace 3 años. Y la edad de Aldo era el triple de lo que tenía Iván, ¿no? Entonces ponemos acá 3x, 3 por x menos 9. Efectuamos operaciones, aquí tengo x menos 3, y aquí 3 por x, 3x, 3 por 9, 27. Pasamos las variables a un lado, las constantes al otro lado. X vale 12. Entonces, comprobamos. Iván tiene 12, ¿no?, actualmente. Y Aldo es, dice, 6 años más joven, efectivamente. Si a 12 le quito 6, es 6 años más joven, ¿no? Entonces podemos comprobar lo que nos dice el enunciado con el valor de X. Continuamos con este tipo de ejercicios. Aldo tiene 2 años más que su hermano Iván. Este es otro ejercicio entre los dos jóvenes, ¿no?, Aldo e Iván. Dice, y la edad de su padre es
cuádruple de la edad de su hijo Iván. O sea, está introduciendo los dos hijos y el padre. Si hace 5 años la suma de las edades de los tres era 47 años. Pregunta, ¿cuántos años tiene actualmente el padre? Entonces aquí intervienen Aldo, Iván y el papá. Y aquí tenemos alguna información que también tenemos que aprovechar. Hacemos entonces un cuadro con las tres personas, Aldo, Iván y el padre. Entonces dice que Aldo tiene 2 años más que su hermano Iván. Volvemos a ver que Iván no sabemos cuánto tiene, es el punto de referencia. Iván viene a ser X, ¿no? Y como Aldo tiene 2 años más, quiere decir que es mayor, entonces tiene X más 2, ¿no? Esa es la edad de Aldo, en referencia a la edad de Iván, X más 2. Como Aldo tiene 2 años más que su hermano, entonces X más 2. Y la edad de su padre es el cuádruple, es decir, 4 veces la edad de su hijo Iván. Entonces, si Iván tiene X, el papá tiene 4X, el cuádruple. Entonces, eso es lo que me referencia actualmente, estos datos, esta información. Ahora, aquí, después del punto, dice, si hace 5 años, entonces eso me permite hacer un cuadro. Hace 5 años. La suma de las edades de los tres era 47. Entonces tenemos que construir acá. Hace 5 años, a X más 2 le quito 5, por lo tanto, X más 2 menos 5, me va a quedar X menos las constantes, menos 5 más 2, 3, menos 3, porque 5 es signo negativo. Iván tiene X, pero hace 5 años es simplemente X menos 5. El papá tiene 4X, 4X menos 5, porque es hace 5 años. Entonces, en este ejercicio me está diciendo que hace 5 años la suma de las edades de los tres era 47. Entonces estamos hablando de las edades de los tres, viene a ser todo esto que está acá. La pregunta es, ¿cuántos años tiene actualmente el padre? Entonces, si yo encuentro el valor de X, multiplico por 4 y esa es la edad que me están pidiendo en el ejercicio. ¿Cuántos años tiene el padre actualmente? Entonces necesito hallar el valor de X. Para ello entonces hacemos lo siguiente. Sumamos X menos 3, que es la edad de Aldo, más X menos 5, que es la edad de Iván, más 4X menos 5, que es la edad del padre. Y todo eso, dice, la suma era 47. Hace 5 años eso sumaba 47. Efectuando operaciones aquí con variables y constantes, tengo aquí X, 4X, me va a quedar 6X. Las constantes, menos 3, menos 5, pasan al otro lado con signo positivo, signo cambiado, y voy a tener 60. Por lo tanto, X es igual a 10. Iván tiene 10 años. Y la respuesta a la pregunta dice, ¿cuántos años tiene actualmente el padre? 10 por 4, 40. Esa es la respuesta, 40 años. La edad de Angélica es 3 veces la edad de Omar. Si hace 4 años la edad de Angélica era 7 veces la edad de Omar, hallar la suma de dichas edades dentro de 15 años. Entonces, en este caso también hay que valernos de la información que me da para plantear las variables, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo. Angélica dice, 3 veces la edad de Omar, pero no sabemos cuánto tiene Omar, ¿no? Dice, lo que sí sabemos que hace 4 años, ¿no?, la edad de Angélica era 7 veces la edad de Omar. Entonces, actualmente Omar tiene X años. No la conozco, no sé esa variable. Pero Angélica dice que tiene 3 veces, entonces tiene 3X. Ahora hacemos tanto para atrás como para adelante, hacemos lo siguiente. Si hace 4 años, entonces hace 4 años a 3X menos 4. Hace 3 años sería, Angélica tenía 3X menos 4. Y Omar tenía X menos 4. Me dice, a ver, por acá. Si hace 4 años era 7 veces.
Si hace 4 años la edad de Angélica era 7 veces, ¿no?, la edad de Omar. Esa es una información que la voy a mantener. Y me dice hallar la suma de dichas edades dentro de 15 años. Entonces dentro de 15 años planteamos una nueva columna. ¿Y cómo sería? 3x es la edad de Angélica, más 15, porque de aquí dentro de 15 años va a tener esta edad, más 15. Omar tiene actualmente x, dentro de 15 años va a tener x más 15. Entonces, esta información sale de esto que está escrito acá. Acá hay una información que me han dado que también la voy a utilizar, así que dice, como hace 4 años, aquí es justamente el segundo párrafo, si hace 4 años la edad de Angélica era 7 veces la edad de Omar, entonces hacemos una ecuación. Hace 4 años Angélica tenía, dice, 3x menos 4, ¿no?, igual a 7 veces, ¿sí?, 7 veces, ¿no?, la edad de Omar. Y la edad de Omar es x más 4, 7 veces. Entonces, igualando esto, variable x, primero multiplicamos 7x, 7 por 4, 28. Variables x a un lado, 4x, constantes al otro lado, 24. X vale 6. Entonces, actualmente Omar tiene 6, ¿no? Pero la pregunta es hallar la suma de dichas edades dentro de 15 años. Entonces tendría que hacer lo siguiente: sumar 3x más 15 más x más 15. Y todo esto, 3 más x, lo sumamos, 3 más x, 3, 4x, 15 más 15, 30. 4x igual a 30. Como x sabemos que vale 6, entonces simplemente reemplazo 4 por 6, 24, más 30. La respuesta es 54. La suma de dichas edades dentro de 15 años será de 54. Aquí tenemos un ejercicio muy interesante. Vamos a ver que un tren de carga que va a 42 km por hora es seguido 3 horas después por un tren de pasajeros que va a 60, un poco más veloz, 60 km por hora. Pregunta, ¿en cuántas horas el tren de pasajeros alcanzará al tren de carga? Me dan alternativas y vamos a plantear entonces el ejercicio. Entendemos que en una sola línea está partiendo primero el tren de carga, que va a la velocidad de 42 km por hora, y 3 horas después, es decir, después de 3 horas de haber iniciado su trayectoria, este tren de carga, parte el tren de pasajeros con una velocidad un poco mayor, 60 km por hora. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo, en cuántas horas este tren le va a alcanzar al tren de carga? Entonces, gráficamente aquí tenemos que en algún momento tenemos el punto de partida, tenemos el punto B y el punto C. En algún momento, en el punto C, ¿no?, va a alcanzar, porque este va a seguir avanzando y este va también a alcanzar en alguna parte. En el punto C va a alcanzar al tren de carga, ¿no? También sabemos que la fórmula de distancia o espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no?, y tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Entonces, esto viene de la fórmula, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, hacemos lo siguiente. Como ya tenemos esta información, no sabemos que, en este caso, si hace 3 horas ha avanzado el 3 horas avanzado el tren de carga, más o menos el tren de carga 3 por 4, 12, 126 kilómetros más o menos debe haber avanzado. Y el tren de pasajeros, después de 3 horas, más o menos va a recorrer 180 por 6, 180 kilómetros, ¿no? Entonces, con esta información vamos a hacer lo siguiente, ¿no? En este caso, hacemos una ecuación de la siguiente manera, ¿ya?, donde vamos a poner 180 más x, ¿no?, que es la proporción desde aquí hasta el punto de encuentro, sobre 60 es igual a la proporción de x sobre 42. De esta ecuación nos vemos que
180 más x, ¿no?, es igual a ¿qué? En este caso vamos a poner este 60 que está aquí, pasa a este lado, y si simplificamos, ¿no?, vamos a tener lo siguiente. O aquí mismo podemos simplificar, ¿no? Le saco sexta, ¿no?, y bueno, aquí también le saco sexta. Entonces aquí es 10 y aquí es 7. En los denominadores estoy aplicándole sexta. Luego, como ya he reducido, ahora puedo efectuar las operaciones, ¿no? Este 7 va a pasar acá multiplicando y este 10 puede pasar acá. Entonces 10 para el otro lado, 10x, y 7 por 180 más x. 7 por 180, 1260, más 7 por x, 7x. Y al otro lado simplemente 10x. Las variables x pasan a un solo lado, sería 7x menos 10, sería 3x, y 1260 acá se positiviza ambos. Por lo tanto, x vale 420, porque esto que está multiplicando pasa a dividir y obtengo el valor de x. X vale 420. Por lo tanto, esa es la distancia que en este caso tardaría en recorrer, ¿no? Ahora, como sabemos que el tiempo es igual a espacio, ¿no?, sobre velocidad, entonces dividimos 420, el valor de x, entre 42, que es lo que tengo acá. Sería 10 horas. En 10 horas el tren debe alcanzar al tren de carga. Aquí también tenemos otro ejercicio. Dos autos parten de ciudades A y B distantes entre sí 160 kilómetros. Los separa en el punto A la ciudad A y la ciudad B. Es como de aquí a Tacna. Y van al encuentro, es decir, uno parte de la ciudad A y uno parte de la ciudad B. El que parte de A va a 50 km por hora y el que parte de B a 30 km por hora. La pregunta es, ¿a qué distancia de A se encontrarán? Entonces aquí tenemos algunas alternativas y gráficamente vendría a ser así. Este es el punto A y el punto B. De aquí parte un carro con una velocidad de 50 km por hora y del punto B parte otro auto pero con una menor velocidad, 30 km por hora. Estos carros en un punto C se van a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia de A se van a encontrar, ¿no? Entonces, como no sabemos, ponemos X, ¿no? Y sabemos que la distancia entre A y B es de 160 kilómetros. Entonces, si esta distancia no la conozco, esta puedo determinar que es 160 en total menos X. Por eso está 160 menos X. Dado que la distancia de A hasta B es de 160 kilómetros. Y las velocidades también están acá, tanto para el auto que parte del punto A como para el auto que parte del punto B. Entonces gráficamente ya tenemos los datos y lo que a nosotros nos interesa es encontrar el valor de X, porque dice a qué distancia de A se encontrarán, es decir, cuánto vale esta distancia de X. Para ello planteamos entonces la fórmula de una ecuación donde vamos a igualar el tiempo, en este caso, ¿no? Aquí tengo, esta distancia es proporcional a 50, ¿no?, y esta otra distancia es proporcional a 30, ¿no? Es decir, planteamos una ecuación donde hay proporcionalidad. De aquí 30 por x, 30x, ¿no? 50 por esto de acá, pero antes de eso podemos simplificar, ¿no? El 50 y el 30, ¿no? Le saco acá, lo divido entre 3, ¿no? En este caso vamos a eliminar un 0, ¿no? Entonces eliminamos un 0, es como dividir entre 10, aquí me queda 3 y aquí me queda 5. 3 por x, 3x, 5 por 160 es 800, 5 por x, 5x, como es negativo, entonces le pones el signo negativo. Pasamos ahora las variables x a un solo lado, sería 3x más 5x, que sería 8x, igual a 800. X vale 100.
Entonces, la pregunta es, ¿a qué distancia se encontrarán? A 100 kilómetros, ¿no?, del punto A. Un tren atraviesa un túnel de 1200 pies en 70 segundos y pasa delante de una persona en 20 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren? Entonces, aquí nos dan algunas alternativas y planteamos también nuestro ejercicio. Dice, como la velocidad del tren es la misma en cada caso, vamos a ver que, en primer lugar, cuando entra al túnel, ¿no?, entra al túnel, el túnel tiene una distancia de 1200 pies, va a tardar 70 segundos, ¿no? Como este tren sigue avanzando y frente a una persona dice que pasa en 20 segundos, la pregunta es, ¿cuál es la longitud que tiene el tren? Entonces, gráficamente aquí tenemos el túnel, tenemos el tren, ¿no? Aquí demora 20 segundos, ¿no?, y aquí 70 segundos, ¿no?, pero no sabemos la distancia que tiene el tren, por lo tanto ese es nuestro interés. Hacemos lo siguiente. Igual, la velocidad también aquí. X es proporcional a 20 y 1200 más X, que es la distancia que hay aquí, es proporcional a 70. Simplificamos los ceros, ¿no?, y aquí tengo 7 y aquí tengo 2. 7 por X, 7X, 2 por 1200, 2400, 2 por X, 2X. Pasamos las variables a un lado, sería 7 menos 2, 5X, 2400. X me quedo aquí, este 5 que multiplica pasa a dividir, por lo tanto el valor de X es 480, ¿no? Entonces, la longitud del tren es de 480, en este caso pies, ¿no?, 480 pies.